días a todos, bienvenidos en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología y del Servicio de Otorrinolaringología del Centro Médico Docente de la Trinidad. Le damos la bienvenida a este webinar que estará dirigido por nuestro excelentísimo invitado desde España, el doctor Ramón Moreno Luna, quien nos hablará sobre las nuevas tendencias en el tratamiento quirúrgico de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales o cirugía de reinicio más mucoplastia. Hoy estaremos la doctora Yolanda Requena, quien es vocal de la sociedad, mi persona, el doctor Juan Carlos Rodríguez, acompañándolos. Bueno, vamos a presentar al doctor Ramón Moreno Luna, quien es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y formado como especialista en otorrinolaringología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, especialista en otorrinolaringología con plaza en propiedad del Hospital Universitario Virgen de Macarena en Sevilla, miembro de la Unidad de Rinología y Cirugía de Base de Cráneo del Hospital Universitario Virgen de Macarena, con colaboración multidisciplinaria, miembro de la Sociedad Europea de Rinología, Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y de la Sociedad Española de Base de Cráneo, delegado español de la Sociedad Europea de Rinología, codirector, coordinador y docente del máster propio de Rinología Avanzada y Base de Cráneo Anterior, Universidad Internacional de Andalucía, profesor del curso de cirugía endoscópica nasosinusal y del curso de planificación quirúrgica en 3D en otorrino y manejo de imágenes con OSIRIX durante los últimos 10 años, con 14 ediciones, participante en foros nacionales, internacionales y mesas redondas, investigador, autor y coautor de múltiples publicaciones científicas. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y adelante lo dejamos para que nos deleite con su presentación. Y bueno, queremos agradecer, por supuesto, a nuestra casa, a nuestra clínica, que es el Centro Médico Docente La Trinidad, en especial a la doctora Ana Mendoza del Departamento de Multimedia por permitirnos utilizar los espacios y la plataforma Zoom para que podamos estar 500 personas conectados, ¿no? Y bueno, desde 2018, en pacientes con rinosinusitis crónica, con endotipos de patrón inflamatorio tipo 2 severo, además de las terapias biológicas, los anticuerpos monoclonales, esta cirugía de reinicio está siendo, la cirugía de reinicio más la mucoplastia está siendo una opción muy válida. Y el doctor Moreno Luna, pues es uno de los médicos con quien tiene más experiencia en este tema y bueno, hoy podemos compartirlo. Así que bienvenido, doctor. Adelante. Pues ante todo, gracias al centro docente y también a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Otorrino, gracias a Yolanda Requena, que fue la que contactó conmigo, y por supuesto a usted, a Juan Carlos Rodríguez, por la invitación tan, bueno, pues agradable en este sentido, porque para nosotros y para mí concretamente, pero para nuestro grupo, es una gran fortuna poder compartir este tipo de experiencias, no solo porque somos apasionados de la rinología, sino porque es una fórmula en la cual todo lo que sea una crítica o un comentario o una visión distinta sobre lo que nosotros queremos compartir, seguro que va a hacer crecer tanto esta técnica, pero no solo esta técnica, sino el conocimiento a nivel nacional, mundial, internacional, de todo lo que son los avances necesarios en rinología para poder sacar los mejores resultados y beneficiar al máximo a nuestros pacientes. Pues no puedo comenzar tampoco sin mostrar las imágenes de mi grupo del que yo formo parte. En el centro está el doctor Serafín Sánchez, que es nuestro jefe de servicio. A ambos lados está el doctor Daniel Iván Martín, Jaime González, Juan Maza y yo mismo, que somos los que conformamos la unidad de rinología y base de cráneo del Hospital Macarena. Sin más, pues comenzar a compartir con vosotros esta presentación que para mí es apasionante, en la que intentamos tratar no solo las nuevas tendencias en el tratamiento, sino el papel que puede jugar algunos matices técnicos, como es en este caso la mucoplastia asociada a la cirugía de inicio, de reinicio o el reboot surgery. Vamos a ver.
Aquí vemos una imagen de lo que es necesario para poder crecer a nivel de investigación y sobre todo a nivel formativo y promocional de nuestra propia especialidad, que son el equipo de trabajo sin el cual es imposible desarrollar, como ya lo había dicho. Sin más, vamos a comenzar la presentación y esta charla, esta diapositiva me parece fundamental porque este artículo ha sido recientemente publicado por el equipo de Klaus-Backer. Este artículo que se llama Mucosal Concept es el que da un poco de contexto a todo lo que es el concepto mucoso a la hora de interpretar todo lo que está relacionado con el abordaje, el tratamiento, el diagnóstico, el seguimiento de toda la patología rinosinusal crónica. Sabemos que las técnicas quirúrgicas no se pueden analizar de una manera independiente. Hay que contextualizarlas dentro de todo lo que es pues el conocimiento de la patología en sí, de la inflamación, del comportamiento de determinados fenotipos de sinusitis crónica, de la importancia de llevar a cabo algunas técnicas más agresivas o más funcionales en función de la necesidad, y todo esto hay que conocerlo, hay que contextualizarlo dentro de lo que son los conocimientos globales de la rinosinusitis crónica y la patología en sí, el concepto mucoso que conlleva una visión global de todo lo que puede afectar a la patología rinosinusal. Para nosotros es fundamental llevar a cabo un estudio profundo, tanto de los síntomas fundamentales como de la capacidad que tenemos de evaluar medidas de mesura sobre los distintos síntomas, las escalas visuales analógicas, los cuestionarios de calidad de vida, que son los que a nosotros finalmente nos van a hacer tomar la decisión de llevar a cabo un tipo de intervención u otro, o incluso de no llevar a cabo una intervención, lo que constituyen también la capacidad que tenemos de comparar el Nasal Polyp Score entre unos y otros, porque ya no nos vale que cada uno hable de una medida concreta de pólipos nasales. Necesitamos medir tanto la clínica como la endoscopia de una manera comparable, homogénea. De esa manera, cuando compartamos una información derivada de una técnica o de una evaluación o una actitud frente a un paciente, podremos comparar tanto nuestros resultados antes y después como los resultados de compañeros que puedan proponer también pues resultados a lo largo del tiempo. Para nosotros también es fundamental las escalas radiológicas y, por supuesto, algo que ya no solo por el advenimiento de la pandemia, sino la importancia que está adquiriendo progresivamente el análisis y el seguimiento del olfato dentro de la valoración global de los pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Pero si queremos entrar un poco a entender de qué manera comprendemos, de qué manera abordamos nosotros la patología rinosinusal, tenemos que entender que de entrada la patología rinosinusal crónica puede conllevar una patología localizada, en cuyo caso sabemos que la actitud fundamental de la patología rinosinusal crónica local conlleva una apertura de los meatos, una comunicación extensa o una comunicación eficaz para mejorar o restituir el drenaje mucociliar de los distintos senos paranasales, como en este caso es el esfenoide o del maxilar o del frontal, resolviendo una patología distal a partir de la solución mecánica o la restitución mucociliar de una patología a nivel local. De esa manera, el tratamiento de las patologías localizadas tiene pues un objetivo muchísimo más claro que el que conlleva en sí la patología rinosinusal crónica. Nos vamos a centrar en esta charla en la patología primaria difusa, sobre todo con una alta prevalencia de inflamación tipo 2. Dentro de esta patología sabemos que están entidades como la rinosinusitis crónica eosinofílica, la enfermedad compartimental o la rinosinusitis crónica con un trasfondo de sobreinfección por hongo o alergia a hongo, que es la rinosinusitis fúngica alérgica. También tenemos como en el diagrama de flujo de los abordajes que ya se propuso en la EPO 2020, vemos cómo el momento de la cirugía en las determinadas patologías es fundamental tener claro que
requiere de un tratamiento médico apropiado, de un seguimiento, de una caracterización, de una fenotipación, y a partir de un tratamiento quirúrgico apropiado, vemos cómo en distintos momentos se pueden proponer distintas técnicas quirúrgicas, y es esa ambigüedad la que nosotros consideramos que es la que más está un poco enlenteciendo el desarrollo o el conocimiento profundo de los resultados de las distintas técnicas quirúrgicas. Sabemos que la cirugía nos ofrece pues una mejor calidad de vida en los pacientes, pero para saber hacia dónde vamos, primero tenemos que entender de dónde venimos. ¿De dónde venimos de la cirugía? Pues la cirugía tenemos que agradecer mucho, sobre todo a Messer Klinger y a Stamberger, que era un discípulo suyo y a un coetáneo de Stamberger, que era Kennedy, que propusieron los primeros, los primeros pilares de la cirugía como consecución de esa solución a nivel local de la patología rinosinusal, resolviendo el resto de la patología a nivel distal. Es decir, tanto Messer Klinger como Stamberger como Kennedy proponían que la cirugía funcional era aquella que resolvía el problema mecánico para restituir el problema mucociliar. Efectivamente, cuando se instauró la cirugía endoscópica nasosinusal funcional, se obtuvieron muy buenos resultados, porque anteriormente no existía nada. ¿Qué pasa? Que efectivamente teníamos algunos fenotipos de pacientes que eran esos pacientes con asma, esos pacientes que tenían enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina, pacientes con unos fenotipos un poquito más complejos, que veíamos que esa cirugía funcional inicial de un poco de restitución mecánica, esa cirugía mal llamada cirugía funcional o cirugía básica, no era suficiente. Entonces, en esos pacientes con una alta tasa de recidiva, de en torno al 30%, había que hacerle algo más. Entonces, este grupo, fue de esta filosofía de cirugía funcional, surgieron otras técnicas como era el Extended Full House o aquellas cirugías que asociaban cirugías expandidas, asociando pues ectoplastia asociada o incluso el DRAF 3 o algunas técnicas que se llamaban Extended Surgeries. En esas técnicas, ¿qué es lo que se buscaba? Pues lo que se buscaba era, aparte de mejorar el drenaje mucociliar, pues resolviendo todo lo que era el problema mecánico a nivel local, pues se proponía llevar a cabo una resección muchísimo más extensa, resecando la totalidad de los septos que nos encontrábamos en la fosa y senos paranasales, creando cavidades únicas, pero respetando la mucosa para que la regeneración mucosa fuera a partir de esa mucosa que se conservaba dentro de la fosa y los senos paranasales. ¿Qué ocurre? Que algunos grupos no veían claro que esto pudiera ser la solución definitiva. Algunos grupos pensaban que efectivamente esta cirugía extensa eran beneficiosas, pero necesitaban entender el porqué, el comportamiento de esa mucosa. Pensaban que efectivamente había un problema a nivel anatómico, pero que se nos estaba escapando algo a nivel mucoso, a nivel inflamatorio. Es decir, que si solo resolvíamos el problema mecánico, se nos estaba quedando, sobre todo por entender por qué ocurrían las cosas. Teníamos una serie de preguntas no resueltas que teníamos que avanzar en el conocimiento de la fisiopatología de este problema, no solo a nivel anatómico, como hablaba los que defendían un poco la cirugía funcional y extensa, sino a nivel inflamatorio. Entonces surge la figura de Roger Jankowski, que propone la nasalización. La nasalización en sí es una cavidad nasal, resecar todo lo que hay a nivel de etmoides de la fosa nasal, resecando tanto etmoide anterior como posterior, comunicándolo con el seno maxilar, pero lo importante de esto no es la técnica en sí, sino el trasfondo fisiopatológico. Jankowski piensa que hay una serie de células inflamatorias a nivel de la mucosa etmoidal, en la región olfatoria, en el epitelio olfatorio. Hay una mucosa respiratoria que se ha transformado. Se ha transformado y ha tenido una gran tendencia polipoidea que se ha extendido por el resto de senos, de fosa y senos paranasales, con lo cual Jankowski dice o propone en sus artículos que hay que hacer la nasalización no por la extensión de la cirugía, sino por resecar la totalidad de la mucosa, comenzando por la mucosa etmoidal. ¿Qué ocurre? Que el equipo de Klaus Bakker, de la región de Kant, el equipo belga de Klaus Bakker, pues coge este testigo
y coge el testigo de Jankowski y comienza a interpretar la inflamación rinosinusal, la patología rinosinusal crónica, no solo como un problema a nivel mecánico, sino un problema a nivel inflamatorio. De hecho, proponen, el grupo de Klaus-Baker publica en GIASI en el 16 un artículo que es muy interesante, que es el que propongo ahí, donde se identifican distintos marcadores inflamatorios que tienen una alta prevalencia no solo en pacientes con pólipos nasales, sino también en pacientes que además de tener pólipos nasales tenían una alta prevalencia de asma. Con lo cual se identifica una serie de biomarcadores como la IL-5, como el superantígeno del Staph aureus, como la proteína eosinofílica catiónica, que son marcadores que posteriormente irían a dar lugar al concepto que actualmente hay consolidado, que es el concepto de los endotipos. Sin quedarse ahí, el equipo de Klaus-Baker, junto con Jostan, toma una serie de biopsias analizando estos biomarcadores de alta carga de inflamación tipo 2, toma una serie de biopsias no solo en la mucosa polipoidea que se reseca de los pólipos nasales, sino en la mucosa que aparentemente es sana, y ve cómo en todas las muestras la carga de estos biomarcadores es altísima. Con lo cual, Klaus-Baker dice, no solo el problema es de la mucosa inflamada, sino que tenemos la mucosa aparentemente sana que también es patológica. Y el propio grupo de Klaus-Baker, liderado por Al-Sharif, propone lo que es el Reboot Surgery. ¿En qué consiste el Reboot Surgery? El Reboot Surgery consiste fundamentalmente en una resección completa de la totalidad de la mucosa inflamatoria de fosas y senos paranasales. Toda, de la fosa nasal, de etmoides posterior, esfenoides, seno frontal y seno maxilar. Obviamente eso es prácticamente imposible, pero la propuesta, la idea es resecar toda esa mucosa porque tanto en la mucosa polipoidea como en la mucosa no polipoidea hay marcadores de inflamación tipo 2 que pueden justificar la recidiva de la patología, con lo cual la tendencia o la visión del abordaje de este tipo de patología por parte de Klaus-Baker y su equipo es una visión sobre todo inflamatoria. De esa manera, cuando se llevan a cabo la totalidad de las cirugías, tenemos que resecar esa mucosa residual que hay, pues probablemente en regiones de alta complejidad técnica, como es en este caso en el planum esfenoidale o incluso en la región del nervio óptico o el receso óptico carotídeo, donde tras llevar a cabo la resección de todos los septos, hay que ir quitando islote a islote la totalidad de esa mucosa donde se concentran estos marcadores inflamatorios, centrando nuestra atención no solo sobre el problema mecánico, sino sobre el problema inflamatorio. De esa manera, nosotros proponemos este trabajo. ¿Cómo surge realmente la mucoplastia? La mucoplastia, curiosamente, a nosotros nos surgió la idea, pues realmente a partir de una complicación. Es decir, nosotros estábamos operando, concretamente yo, estaba operando una poliposis nasal y tuvimos una fístula de líquido en el etmoides posterior. Estábamos haciendo una resección completa y hubo una fístula de líquido. ¿Qué ocurre? Que frente a esta fístula de líquido cefalorraquídeo, pues se resecó la totalidad de los pólipos, tuvimos que terminar la cirugía y hice un colgajo de Haddock. Hicimos un colgajo de Haddock para tapar la fístula que había producido yo iatrogénicamente. Y curiosamente, pues a los 2 meses, esa fosa donde habíamos hecho el colgajo de Haddock estaba absolutamente limpia. Estaba absolutamente limpia. Una cicatrización perfecta, no había ni un pólipo, no había edema. Y sin embargo, en la fosa contralateral, que no habíamos hecho nada, no había habido fístula, no había habido ninguna incidencia, ya estaban comenzando a aparecer los pólipos. Entonces nos planteamos que efectivamente tenía que haber algún trasfondo de esa mucosa que nos pudiera ayudar a ejecutar una técnica por la cual nosotros pudiéramos intentar, tras la cirugía, favorecer la cicatrización por medio de un injerto mucoso, y qué mejor injerto mucoso que un injerto del propio paciente. De esa manera seleccionamos a 10 pacientes en los que nos planteamos llevar a cabo esta técnica solo en un lado. Es decir, nosotros cogimos 10 pacientes con poliposis nasal, los cogimos sin ningún tipo de comorbilidad para evitar un sesgo de evolución.
y decidimos hacer una resección completa de todos los pólipos, de toda la mucosa, de todos los septos. Por aquella época todavía no estaba publicado el artículo de Baker, de Al-Sharif, del Reboot Surgery, con lo cual nosotros le llamábamos pues techo corrido, pero bueno, es lo mismo que un Reboot Surgery. Y entonces lo que nos propusimos fue resecar el suelo, parte del suelo, un injerto libre del suelo de la fosa nasal, de un lado y colocarlo en el techo. Pero solo en un lado, solo siempre en el lado izquierdo, con el objetivo de comparar la fosa nasal izquierda de los 10 pacientes con la fosa nasal derecha de los propios 10 pacientes. De esa manera, lo que nosotros hacíamos es, tras la resección completa de todos los septos, de toda la mucosa, el techo corrido, como hemos dicho, pues lo que hacíamos era resecar ese injerto libre del suelo de la fosa nasal y llevábamos a cabo pues un trasplante o un injerto que colocábamos en el techo de la fosa nasal, el periósteo contra el techo, para favorecer la cicatrización local en esa zona, que es la zona del frontal, donde más rápido o más precozmente reaparece esa tendencia a la recidiva polipoidea. De esa manera conseguíamos que, teniendo mucho cuidado con el seno frontal, colocábamos ese injerto y veíamos cómo efectivamente se identificaba perfectamente en el postoperatorio ese injerto y una cicatrización muchísimo más favorable en la zona donde aparentemente o habitualmente más rápidamente suelen surgir los pólipos nasales tras la intervención. De esa manera, nosotros lo veíamos en el lado contralateral, en el lado derecho, como vemos en la imagen, vemos cómo efectivamente ya había una tendencia de aparición de edema, con lo cual efectivamente había una mejor cicatrización de los pacientes tras la intervención. ¿Qué ocurre? Que nosotros esto lo que hicimos fue analizar las escalas endoscópicas, pero concretamente analizamos el Lung Kennedy modificado en el que se analiza pólipo, edema y secreciones y veíamos cómo efectivamente, aunque el paciente se encontraba francamente bien a nivel de SNOT, no había diferencia porque no se puede diferenciar el SNOT por fosas, pero sí veíamos como localmente la fosa nasal izquierda tenía una mejor cicatrización local, como hemos visto en las imágenes. Este artículo lo publicamos en el 2019 en Rhinology y fue el que dio lugar a la cadena de artículos posteriores y a esta línea de trabajo que tan ocupado nos tiene. Posteriormente vimos como este artículo que se publicó a los 6 meses de la intervención, pues lo que quisimos analizar fue la repercusión a nivel de calidad de vida que había en este grupo de pacientes. Pero claro, el SNOT-22 no se puede diferenciar por fosas nasales. Puedes identificar o analizar el SNOT-22 en un grupo de pacientes, pero para poder evaluar ese SNOT-22 necesitas otro grupo de pacientes. Entonces lo que hicimos fue seleccionar otro grupo de pacientes a los que se le hizo la misma técnica, pero sin mucoplastias. Con lo cual, al año analizamos este grupo de 10 pacientes que dio motivo al artículo de Rhinology y lo comparamos con otro grupo de 10 pacientes simultáneos a los que se le había hecho el techo corrido o el Reboot Surgery, como queramos decirle, pero no se le había hecho mucoplastia en ninguna de las dos fosas. Y vimos cómo efectivamente en el grupo de mucoplastia en la fosa nasal izquierda, la calidad de vida era mejor que en los otros grupos que analizamos. O sea que la mucoplastia tenía que tener un efecto no solo a nivel local, sino a nivel sistémico en calidad de vida que no entendíamos muy bien por qué, pero que era una realidad. De esa manera veíamos cómo efectivamente los pacientes que se le hacía mucoplastia, incluso en una sola fosa, repercutía en calidad de vida y veíamos cómo mejoraban. Curiosamente, la endoscopia ya se difuminaba, ya no había tantas diferencias, porque parecía que la mucoplastia probablemente era chica, o sea que teníamos que plantearnos hacer una mucoplastia más grande y hacerla en las dos fosas. Este trabajo lo publicamos en el Acta Otorrinolaringológica Española y para el siguiente trabajo lo que nos planteamos es preguntarnos ¿cuánta mucosa podemos extraer del suelo de la fosa nasal de manera bilateral? Porque nuestro objetivo es colocarlo en ambas fosas nasales sin que genere morbilidad. Obviamente, si cogemos la mucosa de ambos septos, pues vamos a dejar septos sin vascularización y vamos a provocar una perforación septal. Si nos vamos muy lateral, pues vamos a dañar el cornete medio, el cornete inferior, perdón, muy posterior. En fin, queríamos analizar de qué manera o qué superficie era la máxima que podíamos alcanzar en un estudio radioanatómico. De esa manera se hizo este estudio radioanatómico donde vimos que efectivamente
resecando unos injertos de mucosa del suelo de la fosa nasal, tomando como límites el límite medial, el límite superior del hueso Bomer, anteriormente el orificio piriforme. Bueno, ahora vamos a ver en las imágenes, voy a ir paralelo a las imágenes simultáneo para verlo. Ahí vemos el corte lateral, el límite lateral era el anclaje del cornete medio. Delante debíamos de tener cuidado con la válvula de Hasner para no dañarla. Anteriormente era unos milímetros por detrás del orificio piriforme. Medialmente era el límite superior del hueso Bomer y posteriormente era la transición entre el paladar duro y el paladar blando. Una vez que resecamos toda esa cantidad de mucosa que realmente nos ofrecía un injerto muchísimo más grande del que nosotros habíamos utilizado en el estudio piloto, veíamos como efectivamente teníamos una capacidad de cobertura muchísimo más grande. De hecho, teníamos capacidad de cobertura de la totalidad, en todos los casos, de la totalidad del techo de la fosa nasal cuando comenzábamos a colocarlo utilizando como límite anterior la arteria hemoidal anterior. Veíamos como en el 100% de los casos cubríamos hasta el plano efenoidal y en el 100% de los casos cubríamos como mínimo un 50% de la pared orbitaria. Con lo cual, esta mucoplastia extendida era realizable en los pacientes sin movilidad y nos ofrecía una cobertura muchísimo mayor que la que nosotros habíamos propuesto en el estudio piloto. De esa manera, publicamos otro artículo en Laryngoscope donde definíamos las medidas de la mucoplastia endonasal para su uso en distintos aspectos, con distintas aplicaciones clínicas, pero sobre todo en rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Como último paso clínico a la hora de analizar la mucoplastia, nos planteamos ya utilizar esta mucoplastia bilateral, pero claro, no en pacientes, entre comillas, sencillos, sin comorbilidades, sino que lo que nos planteábamos era llevar a cabo la mucoplastia en pacientes con alta carga de inflamación tipo 2. Os pongo un poco en contexto. Estamos justo en el año 2020, justo en plena pandemia. Klaus Bakker, que es el otorrinólogo belga que os he comentado, con todo su grupo está publicando en Nature Adult Chronic Rhinosinusitis, se está publicando EPO 2020 con todo lo que conlleva la aceptación de los distintos marcadores de inflamación tipo 2, con lo cual nosotros ya no se hablaba de fenotipo, no se hablaba ya fundamentalmente de fenotipo, sino que se hablaba fundamentalmente de inflamación tipo 2 o inflamación no tipo 2. Entonces nosotros queríamos plantearnos, evaluar, exprimir las propiedades de la mucoplastia en pacientes con alta carga de inflamación tipo 2. De esa manera nos planteamos hacer una mucoplastia bilateral asociada al reboot surgery, porque ya estaba descrito, que se describió en el 19, el reboot surgery, y para nosotros era lo que realmente definía el techo corrido, con lo cual, en ese sentido, pues lo que queríamos era que se comprendiera la técnica que estábamos aplicando en pacientes con alta carga de inflamación tipo 2, comparándolo con un grupo control de pacientes a los que se le practicaba el reboot surgery, pero no se utilizaba mucoplastia. De esa manera, aquí vemos la resección de la mucoplastia en un paciente, pues no en sobrecadáver, sino en un paciente vivo. La técnica dura 20 minutos rápida. Vemos cómo fresamos los septos, quitamos la totalidad de la mucosa y colocamos el injerto mucoso del propio paciente, viendo que la cobertura de superficie es infinitamente mayor a la cobertura que nos ofrecía en la mucosa en el estudio piloto. Aquí veíamos cómo ya en pacientes con cirugías previas con alta carga de inflamación tipo 2, veíamos como a los pocos meses de la intervención la cicatrización era muy evidente y se identificaba cómo en la fosa nasal se podía identificar el injerto mucoso y cómo alrededor había una tendencia al crecimiento de una mucosa con menos aparición de pólipos, menos edema y muchísimo menos secreciones. Ahí vemos también la mucoplastia en fosa nasal izquierda, resección casi completa con neta, y vemos fosa nasal derecha, cicatrización, mucoplastia, incluso pacientes con muchísimas cirugías previas, donde tras 4 intervenciones y la utilización de la mucoplastia, vemos como la cicatrización es francamente positiva, con unos resultados en calidad de vida francamente buenos. De esa manera vimos cómo efectivamente en estos casos la mucoplastia extendida bilateral en pacientes con alta carga de inflamación tipo 2 sí mejoraban las variables endoscópicas en Mechler Scale, el Lundgren modificado e incluso las escalas radiológicas. Pero lo que más nos llamó la atención sobre todo era cómo en los pacientes
a los que se le había realizado una cirugía de reboot y además le habíamos hecho una mucoplastia asociada, la mejoría en calidad de vida era superior a los pacientes a los que no se le había utilizado mucoplastia y solo se había llevado a cabo el reboot surgery. Cuidado, cuando nosotros vemos los resultados que teníamos en los pacientes a los que les practicábamos el reboot surgery, estamos hablando de una media de mejoría de 50 puntos, más de 5 veces la mínima clinical important difference. Pero es que en el caso de los pacientes con mucoplastia era incluso hasta 2 veces más. Este trabajo lo publicamos recientemente, en el año 2022, también en Rhinology, siguiendo con esta línea argumental que nosotros estamos defendiendo del beneficio de la mucoplastia al reboot surgery. Pero claro, no nos podemos parar ahí. Estamos hablando de un aspecto técnico, un matiz técnico que puede pues aportar, añadir un beneficio a la cirugía de reboot. Pero curiosamente, Thibaut Bancele, discípulo de Klossbacher, publica hace menos de un año cómo lo más importante en este momento es intentar identificar en qué contexto, en qué situación las cirugías extensas, cirugías completas, cirugías radicales pueden beneficiar al paciente. Y ahí pues hablaba tanto de la nasalización como del reboot surgery, como del reboot surgery más mucoplastia dentro del contexto o dentro del concepto del concepto mucoso, de mucosal concept. En ese sentido, nosotros nos hemos planteado y publicamos hace unos meses una revisión sistemática que se llevó a cabo en el Current Allergy, donde veíamos que efectivamente la cirugía de reboot surgery tiene una indicación clara o más o menos clara en pacientes con alta carga de inflamación tipo 2 y que según los resultados publicados nos ofrece un beneficio de hasta 2 veces la mínima clinical important difference sobre el beneficio asociado que nos podría ofrecer el propio reboot surgery. Con lo cual, nosotros aquí lo que veíamos es que efectivamente tenemos una justificación que nos hace pues defender el papel que puede llegar a jugar la mucoplastia dentro de las distintas técnicas agresivas en la rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Pero claro, no para ahí. Esta revisión, también hicimos otra revisión sobre distintos marcadores inflamatorios para intentar explicar por qué esta mucosa que nosotros resecamos del suelo de la fosa nasal beneficia al paciente. ¿Por qué cogiendo mucosa del suelo, que por cierto no hay descrita en la literatura absolutamente en ningún artículo a día de hoy o en mi conocimiento, donde surjan pólipos nasales del suelo nasal? Eso quiere decir que esa mucosa tiene que tener un comportamiento distinto. Y para preguntarnos eso, para plantearnos de qué manera podíamos continuar investigando, llevamos a cabo una revisión sistemática sobre las distintas células, coincidiendo con un trabajo que estábamos haciendo en nuestro hospital, en nuestro servicio, un proyecto que nos habían aprobado de estudio de fibroblastos en hipoxia. Vimos cómo efectivamente los fibroblastos podían jugar un papel importante que justificara el motivo por el cual esta célula de sostén, que no es de sostén solo, sino una célula de sostén íntimamente relacionada con variantes o con rutas inflamatorias, cómo los distintos fibroblastos podían justificar, con fibroblastos con un comportamiento distinto, pudieran justificar efectivamente que la mucosa del suelo, tras trasplantarla al techo de la fosa nasal en este contexto de medicina regenerativa, pudiera justificar un diferente comportamiento. De esa manera, lo que nos planteamos fue esta revisión sistemática que publicamos recientemente, el Journal Clinical Medicine, y después, una vez nosotros vimos que efectivamente los fibroblastos podían ser una célula diana a la que podíamos estudiar, lo que ejecutamos fue un estudio sobre distintos marcadores genéticos en los fibroblastos de distintas biopsias de la fosa nasal, tanto de pólipo como de mucosa sana, viendo cómo efectivamente la mucosa sana tenía sobreexpresado una serie de marcadores inflamatorios de contención y la mucosa polipoidea tenía sobreexpresado una serie de marcadores genéticos de sobreexpresión de inflamación tipo 2 y sobre todo de irreversibilidad de fibroblastos, de transformación de fibroblastos a miofibroblastos, con lo cual realmente el fibroblasto no es que justificara todo, pero sí podía dar una base de estudio por la cual esos fibroblastos de los pólipos
esos fibroblastos de la mucosa inflamatoria pudiera justificar el porqué de la recurrencia de la mucosa a partir de una mucosa próxima. Y por eso estamos estudiando ahora los fibroblastos, pero del suelo de la fosa nasal, para intentar encontrar la justificación que nos diga el por qué se comporta esta mucosa de una manera distinta a la que se comporta de las distintas partes de la fosa nasal. Este artículo también lo ejecutamos y lo hemos publicado hace pocos meses, también el año pasado, 2023, en Rhinology, en esta línea de trabajo que os estamos planteando. De esa manera, nuestra intención es entender el papel que están jugando los fibroblastos dentro de la mucoplastia y cómo puede jugar un papel trascendental en su relación con las distintas interleuquinas y cómo a partir de ese comportamiento puede justificar pues que una mejor cicatrización de cara a la mejoría en relación a los defectos de barrera, a una mejoría en cuanto a la hiperplasia de las células caliciformes, es decir, un comportamiento distinto de esta mucosa, de esta mucosa sana, del suelo de la fosa nasal trasplantada al techo de la fosa nasal. Es cierto que nosotros esto lo contamos muchas veces porque en distintos foros, ya sea el máster, los cursos nuestros, en distintas reuniones, tenemos la oportunidad de contarlo, pero todos y cada uno de los especialistas que nos critica y nos analiza o nos comenta estos resultados nos ofrece un valor fuera de normal, porque nos ayuda a continuar. ¿Pero nos ayuda a continuar en qué? ¿En qué nos ayuda a continuar? Pues nos ayuda a continuar para entender la mucoplastia y el reboot surgery y la comprensión o las propiedades que nos ofrece, cómo aplicarla en la situación actual frente a la sinusitis crónica con pólipos nasales. Primero, cuándo indicarla y después cuándo operar. O sea, cuándo operar y cuándo indicar esta técnica. Realmente nosotros tenemos muy claro también que tras múltiples revisiones que hemos llevado a cabo de las técnicas, sabemos que, como ya hemos comentado antes en la introducción de esta presentación, las cirugías extensas, asociadas o no a septoplastia, a DRAF, la cirugía extendida, nos ofrecen mejores resultados y una menor tendencia de recidiva. También sabemos que los pacientes con asma, con alergia, una cirugía precoz tiene un factor protector, curiosamente. Eso no lo contamos mucho, pero realmente es importante tener en cuenta el factor protector que tiene el intervenir a los pacientes precozmente, no solo porque tenga una menor tendencia a la recidiva futura, sino porque sabemos de ciencia cierta que conforme más veces se operen los pacientes, menos tiempo transcurre entre una intervención y otra. También sabemos que si operamos a los pacientes precozmente, los resultados se mantienen muchísimo más tiempo durante el seguimiento de los pacientes que si dilatamos o retrasamos el momento de cirugía de estos pacientes severos. Y también sabemos que los pacientes intervenidos precozmente, además de tener unos resultados mejores en el tiempo, más mantenidos en el tiempo, también sabemos que consumen muchísimos menos recursos a nivel sanitario que los que no se terminan de intervenir. Nosotros llevamos a cabo un estudio recientemente, y con esto ya estamos acabando, en el que veíamos que efectivamente las cirugías extensas nos ofrecían unos resultados de hasta 2 veces más que cualquier otra técnica en cualquier otro tipo de paciente, 2 veces más la mínima clínica de importancia diferente, en torno a 24 puntos, 25 puntos, una cirugía extensa frente a cirugías funcionales, independientemente en el estudio multivariante del tipo de paciente que se interviniera, pero mucho más en pacientes con comorbilidades como asma, como intolerancia a la aspirina, etcétera, etcétera. Y sabemos también que efectivamente este recorrido quirúrgico que os he intentado trasladar desde la cirugía funcional propuesta por Stamberger, la nasalización en los años 90, el full house en la primera década del año 2000 o el propio reboot surgery hace 4 o 5 años, la mucoplastia propuesta por nosotros, lo que va ofreciendo es una respuesta eficaz frente a pacientes cada vez más complejos. Pacientes que tenemos que operar pronto, pacientes que no se puede retrasar su indicación porque su indicación conlleva un mayor gasto y mayor pues consumo de recursos. Entonces, realmente la pregunta que yo me haría para finalizar un poco esta presentación es, tenemos que plantearnos la agresividad de la cirugía y el momento de la cirugía. Probablemente el reboot surgery, el extended full house surgery, la propia mucoplastia tengan un time
timing que probablemente será mucho más precoz de lo que estamos haciéndolo ahora, porque los pacientes se beneficiarán de una cirugía agresiva en el momento oportuno. De esa manera, deciros que efectivamente las cirugías extensas nos ofrecen unos resultados muy positivos. Si asociamos la mucoplastia, tenemos una mejor cicatrización, una mejor endoscopia y sobre todo una mejor calidad de vida en el paso del tiempo, y en el timing consideramos que la duda que nosotros tenemos, las cuestiones que nos hacemos realmente es cuándo aplicar estas técnicas agresivas, cuál es el momento más apropiado, que conforme estamos teniendo estos resultados probablemente será en la primera indicación que nosotros consideremos que tenemos que operar al paciente. Sin más, pues quería pues nada, comentaros ya lo que os ha comentado pues Yolanda y la doctora Requena, el doctor Rodríguez, que nosotros llevamos a cabo pues un máster con un elenco de docentes pues a nivel nacional, que para nosotros es motivo de orgullo y que le da un peso específico y una capacidad formativa muy importante, y que bueno, pues si tenéis algún interés pues podéis poner en contacto con nosotros. Y después, sobre todo, me gustaría haceros llegar que hemos tenido la fortuna en el 2027 de adjudicarnos el Congreso Europeo de Rinología en el año 2027 aquí en Sevilla. Así que aunque aún falta tiempo, esto empecé a contarlo yo hace un año, pues ya solo faltan 3, así que dentro de nada, si tenemos un poquito de suerte y acompaña el tiempo, la salud y todos tenemos, pues me encantará poder veros a todos vosotros aquí en persona, acompañándonos a hablar de lo que nos apasiona, que es la rinología. Así que nada, muchísimas gracias, ahí tenéis mi contacto. Y para cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, no dudéis en escribir por Instagram o por WhatsApp o por correo electrónico. Así que muchas gracias, y aquí estoy a vuestra disposición si consideráis hacer algún tipo de comentario. Doctor Moreno, aquí dejan unas preguntas. Excelente charla. ¿Cómo mantiene el colgajo en el techo de la fosa nasal? Pues mira, muy interesante la pregunta. Realmente los colgajos es un injerto realmente, porque el colgajo al final, fisiopatológicamente el colgajo debe estar vascularizado, pero sí es cierto que los injertos, cuando se colocan en el techo de la fosa nasal, tienen una capacidad adherente fuera de lo normal. Aún así, aunque se sujeten con bastante facilidad, nosotros los colocamos con colas biológicas, como por ejemplo, o algún tipo de material adhesivo, como en este caso es el Tachosil. Utilizamos también Surgicel y utilizamos algunos otros productos que lo que hacen es fijar durante 2-3 días, porque ya después a los 2-3 días hemos tenido que reintervenir a algún paciente. Realmente la capacidad adherente del propio colgajo es brutal, y hay que despegarlo con pinzas, con despegadores, porque tiene una capacidad adherente enorme. El tratamiento, aquí realizo otra pregunta, ¿cuál sería el tratamiento posquirúrgico para mantener el injerto con vitalidad? El injerto realmente comienza a adquirir vascularización a partir del hueso. Entonces, como un poco la metodología, a la hora de comprender la metodología es exactamente la misma que cuando intentamos cerrar una fístula de líquido cefalorraquídeo de la base del cráneo con un injerto libre. Ese injerto se coloca y el hueso sobre el que se apoya, porque nosotros colocamos el injerto en la cara perióstica de cara al hueso. Pues ese hueso comienza a generar una microvascularización y se va generando todo lo que es un soporte, y el injerto normalmente en 7, 8, 10 días ya tiene vascularización propia local. ¿Ningún caso de necrosis o algún caso de necrosis? No, sí es cierto, y eso es muy interesante, que los injertos libres, al ser injertos libres que no están vascularizados, tienden a retraerse y pierden normalmente en torno al 30% de superficie. De hecho, si nosotros colocamos un injerto de unos 10 centímetros cuadrados, normalmente cuando pasa el tiempo, ese injerto se retrae hasta los 5, 6, 7 centímetros cuadrados, con lo cual, más que necrosarse, que no se llega a necrosar porque toda la superficie sobre la que asienta el injerto es hueso vital, no se llega a necrosar, sí es cierto que se retrae un poco. ¿Utiliza algún tipo de lavados nasales? Sí, nosotros comenzamos con los lavados nasales. Cuando se coloca el injerto, sí es cierto que esperamos durante una semana y comenzamos durante un par de semanas con lavados nasales con suero fisiológico, pero no lavados nasales con spray. El que utilizamos normalmente son los lavados nasales con el suero pediátrico,
Y cuando ya pasan 2-3 semanas, que ya eso está totalmente adherido, comenzamos con lavados nasales de alto volumen. Aquí hay algunos productos que se llaman Rhinoduche, que son unos dispositivos que se aprietan, se colocan y presionan sobre la fosa nasal y entra alto volumen de líquido a baja presión. Entonces, esos son los más interesantes para nosotros, aunque hay muchos dispositivos y se utiliza cualquiera, el que al paciente le apetezca. Pero ¿qué dosis, qué medicamento y qué tiempo lo utilizan? Nosotros comenzamos con 2 tratamientos. Por un lado, los lavados nasales con suero fisiológico asociado, pues el Rhinoduche es un agua de mar que tiene xilitol, tiene ácido hialurónico, etcétera, etcétera, isosmolar. Y después nosotros lo que utilizamos son los corticoides nasales, que habitualmente lo que utilizamos es la mometasona o la fluticasona en 50 microgramos, 2 aplicaciones en cada fosa por la mañana y por la noche. Es decir, que lo que utilizamos es el tratamiento médico apropiado, el TMA que se propone en EPOS 2020, pues aplicado de manera precoz a la semana o a las 2 semanas de la intervención. No utilizamos ningún tipo de antibiótico asociado a los lavados ni ninguna otra cosa. Ah, ok, budesonide, o sea, gotas en Lavado. soluciones en la solución. No lo usamos, pero es muy interesante. Y ese comentario me lo han hecho en varias charlas. Entonces, realmente creo que puede ser útil las ampollas de budesonida echadas en el dispositivo y que probablemente el alcance de ese tratamiento sea más eficaz que un propio spray, con lo cual ese comentario me parece muy interesante y probablemente comencemos a aplicarlo próximamente. ¿Aplica en niños? Realizan una pregunta. ¿Este Reboot Surgery más mucoplastia aplica en niños? No, no hemos hecho Reboot en niños por una sencilla razón. La sinusitis crónica en niños, vamos, lo más joven que hemos hecho un Reboot con mucoplastia son 22, 23 años. Normalmente la sinusitis crónica en niños, el comportamiento que tiene es muy distinto. Entonces nosotros aplicamos esta técnica en rinosinusitis crónica eosinofílica, que como sabéis, en pacientes pediátricos es altamente infrecuente. Lo que podemos encontrar en niños, en pacientes más jóvenes, adolescentes, habitualmente es sobre todo la enfermedad compartimental. Entonces, la enfermedad compartimental, porque tiene una base muchísimo más alérgica, no es un problema inflamatorio de inflamación T2 sistémico, sino que es un problema de contacto. En los pacientes pediátricos, normalmente lo que hacemos son cirugías funcionales y sobre todo asociamos tratamiento del cornete, que en muchas ocasiones una buena práctica de limpieza nasal asociada a una turbinoplastia en pacientes incluso con algunos pólipos en el compartimento central y sobre todo asociado a un buen aprendizaje del tratamiento, de cómo tiene que ser el método de tratamiento, los resultados son increíbles en niños. Entonces, nosotros ahí sí somos muchísimo más conservadores y en pacientes pediátricos lo que hacemos es ir de menos a más y sobre todo hacer estas técnicas funcionales, donde como mucho hacemos una turbinectomía parcial, hacemos una etmoidectomía, pero ya para empezar a aplicar cirugías de reboot, el Extended Full House, ya vamos buscando pacientes caracterizados como rinosinusitis crónica eosinofílica, que están en torno a los 40 años de edad media. ¿Han tenido casos o qué porcentaje o estadística tienen de niños con fibrosis quística? ¿O no? En niños con fibrosis quística no tendría sentido este tipo de patología, o sea, este tipo de cirugía, pero sí es cierto que en niños con fibrosis quística la cirugía va siempre orientada a resolver el problema mecánico. La fibrosis quística es una rinosinusitis crónica secundaria, no es primaria porque no tiene una entidad inflamatoria tipo 2, sino lo que tiene una tipo 1, fundamentalmente porque lo que tiene es un déficit en la movilización de las secreciones por una alteración en los cilios. Este tipo de patología lo que requiere fundamentalmente es una megaantrostomía de ambos senos maxilares, una resección parcial de etmoides anterior y posterior y intentar comunicar los senos de la manera que mecánicamente más favorable sea. Pero a nivel de estos pacientes el papel de la mucosa es mínimo, porque realmente no podemos trasplantar una mucosa con movilidad de cilios, porque la mucosa en general está alterada, de hecho está alterada a nivel sistémico por un problema genético. Entonces no tendría sentido el trasplante de una mucosa patológica en una zona patológica. Entonces lo que sí hacemos son cirugías extensas si son pacientes adultos y cirugías funcionales en los pacientes más pequeños con hemorroidectomía anterior y posterior y megantrostomía maxilar como mucho, y después intentamos ser más conservadores. Ok, preguntan porcentaje de recidivas y el uso de biológicos en pacientes. Pues mira, el porcentaje de recidivas en pacientes con rinosinusitis, o sea, con Reboot más mucoplastia es muy pequeño. De hecho, es cierto que no tenemos series
con un seguimiento de más de 4 o 5 años, porque tened en cuenta que esta técnica se describió en el 19 y nosotros publicamos el artículo de Rhinology con la serie de 17 pacientes comparado con 50 pacientes de Reboot Surgery, lo publicamos en el 20, o sea, perdón, en el 22. Entonces, el seguimiento que tenemos ahora pues son de 3, 4 años. Algunos pacientes están comenzando a los 3 años, curiosamente, otra vez a desarrollar una patología donde vemos que ya hay limitaciones a nivel inflamatorio. Creemos que es el periodo en el cual un paciente probablemente, con, por ejemplo, enfermedad respiratoria exacerbada con la aspirina o alguna otra entidad de esas características con una alta tendencia recidiva, vemos como a partir de los 3 años es cuando realmente esas propiedades inflamatorias tipo 2 sistémicas comienzan a superar el beneficio local de la mucoplastia. Entonces, en esos pacientes en los que nos estamos planteando el tratamiento combinado con anticuerpos monoclonales. Claro, no solo en esos pacientes, porque en muchos pacientes con una alta carga inflamatoria lo que nos estamos planteando es ejecutar una cirugía muy agresiva y asociar el tratamiento simultáneo, a ser posible, con el monoclonal correspondiente. Nosotros ahora mismo estamos adquiriendo mucha experiencia porque es el único que podemos administrar y que tiene financiación ahora mismo del Estado, que es el mepolizumab, que como sabéis es un anti-L5. Entonces estamos viendo cómo estos pacientes están yendo muy bien, pero curiosamente el MEPO tiene algunas limitaciones en los pacientes que tienen alta carga en la endoscopia. Es decir, tenemos pacientes con grado 4 bilateral en el que el MEPO tarda. También es cierto que el MEPO tarda más que el DUPI, pero tarda un poco. Y muchas veces en estos pacientes, cuando nosotros descargamos esa inflamación, si hacemos una cirugía de Reboot Surgery con mucoplastia, los resultados que estamos obteniendo después del MEPO son increíbles, porque de repente el MEPO hace un efecto que no hacía antes. Entonces, ahí es también una manera de explicarnos a nosotros mismos cómo la carga inflamatoria que tiene el paciente juega un papel fundamental a la hora de poder controlar la enfermedad. Por eso defendemos que los monoclonales no van a ser suficientes para resolver todos los pacientes. Los monoclonales es un arma que podemos utilizar, igual que podemos utilizar los corticoides e igual que podemos utilizar la cirugía. Y dentro de la cirugía consideramos que la mucoplastia es un arma que también podemos utilizar asociado o no a otros tratamientos conservadores como los monoclonales. Ok, aquí realizan el doctor Enrique Guillén, Lozada, muchas gracias, excelente charla. Plantearía hacer un reboot más mucoplastia siempre de entrada en un fenotipo tipo 2, aunque la poliposis sea grado 1 o grado 2. Muy interesante esa pregunta, efectivamente. Esas son muchas de las dudas que nosotros vamos teniendo. Nosotros sabemos que en los pacientes recidivados con alta carga inflamatoria, con enfermedad respiratoria o asmáticos, sabemos que van bien. Ahora, lo que queremos encontrar es el timing adecuado en el paciente adecuado. ¿El paciente adecuado puede ser un paciente que no tiene por qué tener una poliposis masiva y que no tenga ninguna intervención previa? Probablemente sí. Y de hecho, recientemente he operado a una paciente como primera intervención que tenía una poliposis grado 2 y le hemos puesto simultáneamente dupilumab porque estaba aceptado por su asma severo no controlado. La paciente está estupenda. ¿Qué ocurre? Que sí, que probablemente siempre y cuando tengamos una alta carga inflamatoria, este tipo de cirugía nos permita, sobre todo, y esto es un poco un comentario que voy a hacer que me resulta un poco polémico, pero sí es cierto que me interesa hacerlo para conocer vuestra opinión. Nosotros consideramos que una vez que se hace este tipo de técnica quirúrgica, nosotros a los comités de monoclonales, que son los que tienen que aprobar nuestras indicaciones por el precio que tienen los monoclonales, eso es obvio, nosotros tenemos que ir diciéndole, este paciente no se puede operar más veces, porque ya está totalmente operado. Le he hecho un Reboot Surgery, le he hecho una mucoplastia, confío en la técnica que hemos ejecutado y si recidiva, sé que tengo que ponerle el monoclonal. Tiene que darme la seguridad de que estamos tomando la decisión precisa. Para eso tenemos que intentar aplicar esta técnica como primera opción. Entonces, a la pregunta que ha hecho el compañero, pues realmente sí. Realmente, si el paciente tiene una alta carga y yo sé que tarde o temprano voy a tener que ponerle un monoclonal, probablemente la técnica que yo le tenga que aplicar sea la más agresiva posible, porque es la que me garantizará o asegurará al menos al máximo posible que se va a beneficiar después del tratamiento combinado.
sea, sería así como pacientes con rhinosinusitis inflamatoria difusa tipo 2 que tengan algún comórbido asmático de entrada a Reboot Surgery, o aquellos Sí. pacientes tipo 2 que no tengan algún factor comórbido, pero tengan una poliposis masiva, hacer de entrada esta como primera opción, Reboot más mucoplastia. Claro, cuando no tengan comorbilidades, muchas veces tened en cuenta que para nosotros las comorbilidades de inflamación tipo 2, que están publicadas en EPOS 2020, en el Polina o en muchísimos artículos, sobre todo del grupo de Klosbacher, muchas veces un factor de inflamación tipo 2 es reintervenirse. Entonces, un paciente que se ha operado 3 veces tiene una alta probabilidad de inflamación tipo 2. Hombre, eso no se define como endotipo, tipo 2. Este paciente es tipo 2, ¿por qué? Porque se ha operado 3 veces. No, eso no es así. Pero sí es cierto que se interpreta como paciente tipo 2. Entonces, realmente, todo paciente que se haya intervenido muchas veces o que tenga una alta carga de inflamación tipo 2, habitualmente yo le hago mínimo un Reboot Surgery asociado a una mucoplastia. Si son pacientes reintervenidos, seguro, siempre le hago el Reboot Surgery con mucoplastia, porque sí es cierto también que este tipo de técnica quirúrgica a nosotros nos lleva, a mí, yo me tomo el quirófano con calma, pues me lleva en torno a 4 o 5 horas. También es cierto, exacto, me lleva en torno a 4 o 5 horas. ¿Qué ocurre? ¿Qué preferimos? Aquí hay que poner una balanza. Los gestores tienen que tomar una decisión. La decisión es, yo pongo en este parte 3 pacientes con poliposis nasal y resuelvo 3 pacientes que de los cuales probablemente 1 o 2 dentro de 3 años se van a reintervenir, o opero solo un paciente sabiendo que ese paciente muy probablemente no se va a operar más porque no hay nada que quitarle, con lo cual la alternativa será asociarle o no un monoclonal o lo que queramos del diagrama de flujo. Pero el beneficio de ese paciente ya no se va a operar más. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hay que sopesar, eso es lo que nosotros estamos defendiendo y eso es lo que nosotros estamos investigando y preguntando. También intentando analizar resultados de compañeros que llevan a cabo cirugías extensas, intentando entender qué es una cirugía extensa para otros compañeros a nivel internacional, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Norteamérica. El otro día tuve la oportunidad precisamente de comentar algunos aspectos técnicos con el propio, con John de Gaudio, que es el que ha descrito la enfermedad compartimental, y sin embargo hay tantos matices a la hora de describir la cirugía que hacemos que es muy difícil de comparar. Estoy seguro que somos 59 personas las que estamos ahora mismo aquí en el webinar. Probablemente si cada uno de nosotros definiera que es una cirugía extensa, muy difícilmente más de 3 o 4 coincidiéramos. ¿Por qué? Porque son muchos matices, pero matices trascendentales. Entonces es importante definir primero qué es una cirugía extensa. Es importante definir primero qué es una cirugía funcional. Y a partir de ahí comparar cuando sepamos lo que le estamos haciendo al paciente. Okay. Hacen otra pregunta. ¿Hacen alguna preparación quirúrgica con tratamiento médico para que sangre menos durante la cirugía? No, sí hay algunas técnicas anestésicas con gases que hacen que sangre un poco menos el paciente. Lo que pasa es que nosotros lo que vamos buscando es una gran hipotensión, importante, en torno pues, a máxima de 7, por encima de 7, 8. No toleramos una máxima en un paciente. No es que no la toleremos, sino que vamos intentando que sean hipotensiones de 4 o 7, que es lo que yo creo que es más efectivo. A partir de ahí, pues, ponemos el paciente en total horizontalidad, como eso lo hemos heredado un poco de nuestras colaboraciones con neurocirugía, en la que ponemos al paciente en total horizontalidad y sobre todo hipotensión y gases. Otra pregunta. ¿Bajan los niveles de eosinófilos en sangre y la inmunoglobulina del total después de esta cirugía? Pues muy interesante la pregunta. No, los eosinófilos no bajan a no ser que nosotros tratemos al paciente. Tened en cuenta que al final la rinosinusitis crónica eosinofílica es una enfermedad sistémica. O sea, nosotros estamos intentando trasplantar una mucosa que no sabemos muy bien todavía por qué,
tiene una menor respuesta a estos eosinófilos y tiene una mejor cicatrización a nivel local. Pero la cogemos del suelo de la fosa nasal porque es del propio paciente, porque nos vamos a pedir, pero nuestra intención es hacer cultivos externos y trasladar eso al paciente para intentar incorporar un factor externo, porque al final la eosinofilia va a depender del estado del paciente. ¿Qué ocurre? Que nosotros si intentamos pues disminuir la eosinofilia a partir de un tratamiento combinado con, por ejemplo, pues con mepolizumab, que es un anti-L5 que genera la disminución de los eosinófilos, por ejemplo el DUPI lo sube, con lo cual ahí hay muchos aspectos que condicionan la respuesta a estos pacientes, pero a largo plazo no hemos visto ningún cambio distinto en los eosinófilos ni se modifican con respecto a los pacientes a los que no le hacemos mucoplastia, ¿eh? Okay. Preguntan, ¿hacen Lotrop de entrada cuando hacen mucoplastia o en qué escenarios consideran draft 3 y mucoplastia? Pues no hacemos draft 3 con la mucoplastia. Los draft 3 lo hacemos cuando necesitamos llevar a cabo una exposición amplia del seno frontal por complicaciones a nivel local, sinusitis residuales a nivel local. Sí hacemos draft 3 y si hay que asociarle una mucoplastia, se asocia. Pero yo creo que esa pregunta, que es muy interesante, irá en relación a los artículos publicados por el equipo de Richard Harvey en Sydney, que hablaban de la asociación de colgajos endonasales o de injertos endonasales. Ellos usan los colgajos de la mucosa después de hacer el draft 3, esos colgajos que desplazan, después los recolocan, intentando favorecer la cicatrización, curiosamente, a nivel local y disminuir esa tendencia inflamatoria crónica que tiene el seno frontal. Entonces, fijaros cómo el fundamento fisiopatológico está asociado, porque intentas colocar una mucosa para evitar una inflamación, ¿no? O una tendencia a la restenosis. Nosotros no lo colocamos, porque cada vez que colocamos algo en el frontal, nos va mal. O sea, nosotros hacemos cirugía de draft 3 en nuestro hospital, tenemos buenos resultados, pero cuando un draft 3 va mal es algo desesperante. O sea, eso te saca de punto. Y lo que sí estamos viendo a ese nivel, cuando hacemos draft 3, pues el Propel, que recientemente se ha aprobado aquí en el sistema nacional y lo estamos utilizando ahora con cierta regularidad para intentar evitar la restenosis en los senos frontal. Pero no necesariamente nosotros utilizamos el draft 3 en la cirugía de la sinusitis crónica con pólipos nasales. Eso sí, intentamos siempre hacer como mínimo un draft 2A. Es decir, nosotros localizamos sistemáticamente, de hecho en el primer artículo estaba cómo la localización de la arteria etmoidal anterior tenía que estar confirmada por 2 especialistas, porque si no, no nos fiamos ni de nosotros mismos. Es decir, tenemos que tener el techo totalmente identificado, la arteria etmoidal anterior tiene que estar totalmente identificada y confirmada por 2 especialistas en la materia y resecada en la totalidad de las celdas, tanto dependientes de la Guernsey, las supraager cells, como las suprabular cells, que son las celdas que al final son las que condicionan todo el pathway del seno frontal. Con lo cual, una resección completa con canalización del seno frontal, localización del ostium frontal, del big frontal, localización de la arteria etmoidal anterior y después todo el techo corrido hacia atrás. Esa era nuestra definición del techo corrido, pero no necesariamente draft 3. Y en relación al cornete medio, ¿cómo es el manejo? ¿Hacen turbinectomías medias de entrada? ¿Lo preservan? Pues mira, también me gusta mucho esa pregunta porque tampoco es algo que nosotros dentro de nuestro propio grupo tenemos mucha disparidad de criterios en cuanto al tratamiento del cornete medio. De hecho, en relación a ese comentario que os he dicho a John de Gaudio, que es el precursor de la enfermedad compartimental, que como sabéis es edema de toda la parte central del compartimento, cornete medio, cornete superior, septo, ellos son muy conservadores. Nosotros no somos tan conservadores con el cornete medio. Yo personalmente tiendo a resecar el cornete medio en el momento en el que tengo el más mínimo problema, sobre todo porque cuando nosotros hacemos el techo corrido, toda la raíz tabicante, como sabéis, el cornete medio se apoya arriba, pero después se va a lateral hasta sentarse en toda la pared orbitaria y por delante del agujero esfenopalatino, de la concha etmoidal. Cuando nosotros resecamos toda esa parte para exponer el techo corrido, cuando quitamos la raíz tabicante, al final se queda inestable. Entonces, sí nos hemos encontrado alguna vez algún cornete medio lateralizado,
que ha generado un problema frontal, no en pacientes con mucoplastia, sino en pacientes a los que no se le ha hecho mucoplastia, a los que se ha hecho una cirugía endoscópica extensa. Vemos como en el momento que resecamos todo lo que es la raíz tabicante del conete medio, ese conete medio inestable puede provocar una sinusitis frontal residual. Entonces, yo lo quito en el momento que rompo etmoides anterior y etmoides posterior y se me queda inestable la raíz tabicante, yo quito el conete medio. Y en cuanto a tecnologías, ¿qué utilizan? O sea, debridador, neuronavegador. Sí, no, neuronavegador no. Disponemos del neuronavegador. La verdad es que yo creo que es un gran avance, pero sobre todo los que vais ahora. Si no importa, hay neuronavegadores ahora los que vende, tengo que decir una marca, si no importa, Medtronic, van bien, nosotros no lo tenemos, pero tienen navegación en los instrumentos, eso es interesante. Pero a nosotros la neuronavegación a mí me genera mucho estrés personalmente y me genera estrés porque en muchas ocasiones se pierde la calibración intraoperatoria. Entonces, esa calibración intraoperatoria, ¿qué son? ¿1 o 2 milímetros? Sí, claro, es poco, pero al final 1 o 2 milímetros es la diferencia entre una base de cráneo rota o no rota, o un nervio óptico, o una lámina papirácea, o tantas estructuras. Entonces, la neuronavegación a mí personalmente me genera una falsa seguridad. Entonces, nosotros, vuelvo a decir que disponemos del neuronavegador y yo personalmente no lo uso. No lo uso habitualmente, no lo uso. En situaciones muy especiales de reintervenciones muy agresivas, al principio para localizar una estructura, a lo mejor podemos utilizarlo, pero para la realización de la cirugía endoscópica nasosinusal convencional, no. Ahora bien, sí es cierto que nosotros nos descargamos sistemáticamente todos los TAC de los pacientes o el TAC que vayamos a analizar y hacemos reconstrucciones tridimensionales y reconstrucciones multiplanares. Entonces nosotros, que publicamos hace algunos años un checklist en Rhinology Online, donde describíamos un poco los distintos puntos que analizábamos de cada uno de los TAC del paciente para hacer un checklist donde evaluábamos pues, un acrónimo que es el ABCDF, con la A había una serie de estructuras que analizábamos siempre sistemáticamente al empezar la cirugía, etcétera, etcétera. Toda esa valoración prequirúrgica a nosotros nos ayuda a navegar, realmente nos ayuda a navegar, porque cuando nosotros entramos en el paciente es como el arquitecto que te describe muy bien una casa por dentro, con metros, con disposición de las puertas, dónde están las ventanas, 2 metros por aquí. Cuando tú entras en esas casas en las que un arquitecto te ha contado cómo es la casa, tú la casa la tienes en la mente. Nosotros antes, cuando operábamos hace 10, 15 años con mis maestros, nosotros no nos analizamos la distancia que había entre la arteria moidal anterior y la posterior. A nosotros nos decían, ahí hay una casa con 2 habitaciones, un cuarto de baño y una cocina. Y el salón está a la izquierda. Eso era una fosa nasal. Mirábamos unos documentos, mirábamos unos paneles, unas placas, y en las placas tú te hacías una idea, pero realmente no entendías cómo estaba distribuido. Nosotros ahora, cada vez que nos metemos una fosa nasal, analizamos absolutamente todas las medidas. Entonces eso realmente es una planificación prequirúrgica, eso es navegar. Entonces yo creo que por eso suplimos la navegación. Con esto no quiero decir, Dios me libre, de que no crea en la navegación, pero a mí esa imprecisión intraoperatoria de un navegador me genera mucho estrés. Y en cuanto al uso de la prednisona o el esteroide preoperatorio y postoperatorio, ¿qué? No, no los usamos por una sencilla razón. Lo hemos usado, eso hemos tenido mucha variabilidad a lo largo de los últimos años. Nosotros estamos intentando llevar a cabo un estudio, lo estamos realizando y yo creo que lo vamos a publicar dentro de poco. Lo que pasa es que todavía estamos analizando los resultados y nos queda incluir un tipo concreto de pacientes, concretamente los pacientes de enfermedad compartimental, en los que evaluamos la eosinofilia en tejido en distintos fenotipos de pacientes. Claro, nosotros, por las circunstancias en las que vivimos, no todos los pacientes los operamos en el mismo centro. Hay distintos centros donde operamos y no en todos los pacientes, y tenemos una lista de espera de casi un año. Entonces, ese es un gran hándicap a la hora de intentar analizar muestras homogéneas. ¿Qué ocurre? Que nosotros no le ponemos corticoide al paciente antes de la intervención porque si no, la biopsia que nosotros tomemos intraoperatoria está sesgada y está con menos eosinófilos que tendría si el paciente estuviera en condiciones normales. Y nos interesa sobremanera intentar encontrar
un punto de corte de esos eosinófilos por campo que se correlacionen con la respuesta clínica del paciente a las distintas técnicas. Con lo cual nos interesa saber por qué los pacientes responden bien, por qué los pacientes responden mal y hasta qué punto la eosinofilia en tejido puede jugar un papel importante. Por eso a mí no me gusta poner corticoides antes, porque modifica, sesga los pólipos, la eosinofilia en tejido, condiciona una disminución de eosinófilos que al final puede alterar el resultado del estudio. Postoperatorio tampoco los ponemos. Puntualmente se puede poner si es necesario, pero sistemáticamente no se ponen corticoides en el postoperatorio. Sí se comienzan los lavados nasales de manera muy precoz, sí se comienza el corticoide nasal de manera muy precoz y no se interrumpe el monoclonal si está puesto ya. Y si está puesto y está previsto y es postoperatorio, en el momento que está previsto se comienza. Y para el manejo del sangrado intraoperatorio, aparte de la hipotensión controlada, utilizan irrigaciones con soluciones tibias, uso de cotonoides con ácido tranexámico. Sí, no, sobre todo no. El ácido tranexámico no lo utilizamos intraoperatoriamente, si utilizamos una vasoconstricción rigurosa y agotadora. Agotadora, ¿qué? Perdón. Adrenalina, epinefrina. Sí, adrenalina. Sí, epinefrina. Pero las dosis de epinefrina son normalmente a los propios botecitos que utilizamos, que es mepivacaína con epinefrina asociada, nosotros le asociamos en torno a 2 y 4 ampollas más de adrenalina. Y sí es cierto que nosotros, antes de comenzar la intervención, estamos en torno a unos 20 o 25 minutos colocando lentinas permanentemente en todos los recesos, meato medio, meato superior, permanentemente. Entonces, lo digo porque nosotros decimos una cosa que nos reímos mucho, pero que es, nosotros colocamos lentinas durante media hora y cuando ya estamos hartos de colocar lentinas, colocamos más lentinas. Entonces, un poco como diciendo, este es el secreto de ir rápido después. Dicho esto, es cierto que estas técnicas quirúrgicas son técnicas que normalmente nos llevan, como ya he comentado ahora, un mínimo de 3 horas y un máximo de 5. Entonces, son cirugías que para nosotros son de una mañana, prácticamente una mañana entera. Ok. Nada más. Bueno, muy No me interesante. La verdad es preguntas. que no hay más preguntas por acá. Y bueno, ya nos toca entonces darle de nuevo las gracias. La verdad que ha sido muy claro, muy preciso, interesante. Bueno, doctor Luna, muy agradecida por aceptar aceptar la invitación. Esperemos tenerlo pronto por acá, por Venezuela, para que nos pueda compartir, seguir compartiendo su experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Centro Médico Docente de la Trinidad. Gracias, doctora Ana Mendoza. Y gracias a todos ustedes por haber compartido esta mañana de hoy hablando sobre Reboot Surgery. Bueno, Nos Muchas despedimos. gracias. que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias, Luego. doctor.